en cuanto a la afectación del herpes que afecta la gingivaestomatitis herpética y el herpes recurrente, son las variantes tipo 1 y de tipo 2. En cuanto a la gingivaestomatitis herpética primaria, lo normal es que esta infección se manifieste durante la infancia, pero tampoco deja de estar exento los adultos, sexo masculino o sexo femenino, si es que en etapas iniciales no han sido, no han estado en contacto con el virus. En este caso, el tipo de contagio típico de todos los virus es la transmisión mediante, mediante lo que son aerosoles, mediante lo que es compartir distintos utensilios de cocina, como son cucharas, como son vasos. Es una inoculación física que se puede generar la introducción de este virus y normalmente se lo hace igual a través de lo que es una mucosa o piel que han sufrido una pérdida de la integridad. En este caso, también aumenta los riesgos cuando viven muchas personas en un espacio y la afectación se va a dar a nivel de lo que es la faringe, a nivel de los ojos, a nivel de los labios y la región oral. Durante la fase de transmisión y la inoculación del virus, no hay una actividad en cuanto a síntomas y signos, pero a medida que pasan los días se puede efectuar o puede aparecer. De ahí tenemos niños que pueden presentar una inoculación del virus y pueden manifestar poco o nada de síntomas, que se llama una infección subclínica, y otros que realmente sí presentan muchas molestias y mucha manifestación clínica de la enfermedad. En este caso, este tipo de infección viral afecta, se estima que el 85% de la población. Es más común en ciudades grandes donde hay una alta densidad poblacional y ciudades obviamente que haya un sistema de transporte público que involucre contactos entre gentes en espacios cerrados. No hay un grupo predilecto, aunque lo común es que afecte a niños y en algunos niños las etapas son subclínicas. La patogénesis de esta enfermedad se maneja en la afectación de niños. Normalmente ellos se encuentran en contacto y generan anticuerpos entre los 6 meses y a los 6 años, el transcurso en lo cual los niños tienen contacto con otros niños, van a guarderías y es lo que normalmente pasaba en años anteriores, ¿no? Este año es un poco diferente, pero probablemente se retome ya el siguiente año estas actividades. Pueden presentar algunos sin síntomas o asintomáticos y otros sí pueden desarrollar varias manifestaciones. Ahora, una vez que existe un contacto, la incubación, o sea, el periodo en el cual el virus se replica antes de generar una manifestación de los síntomas, puede pasar entre 2 y 2 semanas. ¿Qué presenta el niño o la persona afectada? Alza térmica, un aumento del tamaño de los ganglios, en este caso puede ser axilares, submandibulares, dorsales, puede manifestarse, como mencioné, clínica y subclínica. Al final, como todo tipo de enfermedad viral, se resuelve, el cuerpo termina formando anticuerpos y un porcentaje bajo, el virus se mantiene en el cuerpo y migra y se aloja a nivel del ganglio trigémino y a partir de ese va a generar las manifestaciones del herpes virus tipo recurrente. Puede manifestarse o ubicarse en la región oral o genital, las superficies cutáneas o submucosas y no es tan fácil identificar los tipos de lesiones si es de tipo 1 o tipo 2. Normalmente el tipo 1 es frecuentemente el que se ubica a nivel oral y el tipo 2 se ubica a nivel de los órganos genitales, pero las lesiones en sí son idénticas y el proceso de identificación de entre uno y otro son bastante complejas. En cuanto a las manifestaciones periorales y orales de lo que es la gingivitis herpética,
Normalmente el paciente manifiesta un aumento de tamaño a nivel gingival con enrojecimiento intenso, va a presentar numerosas vesículas que son pequeñas, puede ubicarse tanto en encía, labios, mucosa, lengua. Las vesículas terminan rompiéndose y se transforman en laceraciones o heridas tipo úlcera, y esas heridas tipo úlcera se encuentran rodeadas por un eritema rojizo. Eh, Son menos frecuentes, pero también se pueden encontrar o presentar vesículas en la región de la piel perioral. Características que los distinguen de otros tipos de enfermedades. En este caso, el paciente sí manifiesta un dolor extremo, presenta un cansancio, presenta un malestar general, la linfadenopatía cervical y una irritación a nivel de la faringe son datos importantes de esta enfermedad. Cuando se toma una muestra del tejido que ha sido afectado por este virus, las características microscópicas nos va a mostrar vesículas intraepiteliales, va a mostrarnos células infectadas por el virus del herpes, y va a ubicarse una zona edematizada, tejido degenerativo, hablando de la célula en sí, inclusiones y núcleos múltiples. También vamos a encontrar alrededor del tejido infiltración de células de tipo inflamatorio. En cuanto a las implicaciones en el aspecto odontológico, tenemos que va a depender un poco del cuadro clínico que se presenta el paciente, la etapa evolutiva y cómo se ha manifestado la enfermedad, si ha sido una enfermedad agresiva o una enfermedad leve. Lo normal es reprogramar. Tenemos siempre el riesgo de que un paciente con esta manifestación tenga una carga viral alta, que pueda contaminar a otros pacientes. Lo que tenemos que recomendar es que la alimentación se mantenga licuada, preferiblemente de frío a tibio para que no moleste en cuanto a las heridas. También es recomendable evitar alimentos cítricos y picantes que generen ardor y mantener al paciente en un correcto estado de hidratación. Diagnósticos diferenciales con qué patologías son parecidas, son similares a lo que son las aftas recurrentes. Que tenemos que tener en cuenta para compararlos es que normalmente va a coexistir en lo que es la gingivoestomatitis un aumento de temperatura, no va a presentarse un aspecto de tipo vesiculoso, y lo que va también a dar una característica diferente es que las úlceras en sí son únicas y a diferencia de la gingivoestomatitis tienden a formar racimos o se tienen que unir entre ellas. El otro diagnóstico similar es las lesiones generadas por el virus Coxsackie. Tenemos dos enfermedades que vamos a revisar a continuación, que es la herpangina y la enfermedad mano-pie-boca. Y el herpes zóster, en este caso, son lesiones de un solo lado del cuerpo, generalmente siguiendo el trayecto del nervio, y normalmente afecta a pacientes mayores. A diferencia de este, que afecta principalmente a niños entre 6 meses y 6 años. El tratamiento y pronóstico de esta enfermedad va a establecerse recomendando, como mencioné, una dieta blanda, administrar líquidos que no sean ácidos, bebidas no carbonatadas, o sea, no dar refrescos, alimentos fríos y tibios, controlar el aumento de temperatura con antipiréticos, también cómo aplicar fomentos fríos para bajar la temperatura. En los niños a veces los antipiréticos tipo paracetamol no son tan eficaces, entonces en ocasiones se debe cambiar o bajar la temperatura como medio externo. En este caso puede ser una tina con agua tibia o pañitos de agua fría en las diferentes partes del cuerpo, y que no se encuentre tampoco con una ropa muy abrigada.
Hay algunos autores que recomiendan, otros no, a enjuagues con un tipo de antihistamínico, en este caso una difenilidramina con una sustancia compuesta. Y lo que se recomienda también es si la etapa la reconoce de forma inicial, hay como administrar antivirales y eso principalmente va a generar que el paciente se vuelva menos contagioso, o sea, la carga viral disminuya y aunque capaz no actúe tanto en el proceso de la enfermedad, sí va a bajar la carga viral. En cuanto a las infecciones secundarias de este tipo de virus, va a encontrarse posteriormente a la inoculación de la gingivostomatitis primaria. En este caso, no es más que una reactivación del virus que se encuentra latente y hay varios factores en los cuales esto se puede desencadenar. Puede ser generado por un resfriado, por una fiebre, por un trauma, durante cambios hormonales en las etapas del embarazo, acontecimientos desencadenantes como puede ser una situación estresante, quemaduras solares, debilitamiento por deshidratación o por falta de alimento, enfermedades sistémicas que generen también aumento del alza térmica o dolor, alergias, estrés quirúrgico y en ocasiones también algún tipo de tratamiento dental que puede generar manipulación o dolor. Los pacientes que generan esta manifestación van a desarrollar un ardor, síntomas previos a la manifestación de la enfermedad, como son los síntomas prodrómicos, un hormigueo y va a manifestarse un dolor local. En cuanto a la epidemiología, en este caso hay una afectación entre el 20 y 40% de los infectados en la fase primaria. Entonces, habíamos mencionado que estadísticamente el 85% de las personas se afecta. Entonces, si llevamos esto a números cerrados, podemos decir que 8 de 10 personas se llegan a infectar de forma primaria con el virus del herpes simple. Ahora, de estas 8, nos muestra que del 20 al 40% de estas desarrollan un herpes de tipo recurrente. Entonces, si usamos los números, podemos establecer que de 10 personas en total de la población, aproximadamente entre 1 a 3 personas van a manifestar lo que es recurrencias del virus del herpes simple. Entonces, es un alto volumen, recuerdo la población, decir que entre 1 a 3 individuos por cada 10 van a manifestar este problema. No tiene grupos predilectos, niños, adultos, hombres y mujeres, afecta a toda edad y se afecta por lo general a nivel de los labios. Las partículas virales se pueden transmitir a otros individuos, ¿sí? Y puede generar también que el paciente se llegue a autoinocular en otras zonas del cuerpo. En cuanto a la patogénesis, como mencioné, el virus se encuentra latente en el ganglio del nervio y la actividad o cómo se desplaza es mediante una replicación a nivel del nervio trigémino. Generalmente se desplaza y se manifiesta hasta el sitio de inoculación inicial. Puede ir a otras zonas, pero característicamente el herpes se manifiesta siempre en un mismo lugar y es uno de los diagnósticos diferenciales que tenemos y al momento de llegar a ese lugar, que normalmente es la unión del bermellón del labio, infecta las células epiteliales y a través de eso genera lesiones de tipo vesicular. Las manifestaciones periorales y orales del herpes es que va a iniciar con la aparición de vesículas previo a síntomas prodrómicos. Lo normal es que nos encontremos con una lesión a nivel del borde de bermellón. También puede encontrarse a nivel de la piel perioral y es la manifestación más clásica.
en la cual normalmente le conocemos como herpes labial y también se puede conocer o la gente lo conoce como fuegos. Otros sitios en los cuales se puede encontrar ese tipo de lesiones es en la superficie intraoral, preferiblemente queratinizada, es el tipo de mucosa que le gusta este virus. Puede ubicarse a nivel de la cavidad oral con vesículas, siempre son de tipo unilateral. En este caso tendríamos que igual hacer un diagnóstico diferencial con las vesículas provocadas por el virus del herpes zóster, que también se manifiestan a nivel del paladar, por ejemplo. Las vesículas se van a romper, se van a juntar, van a formar úlceras y luego de las úlceras se va a formar costras. Lo estándar es que cuando se presenta una manifestación clínica del virus herpes tipo 1 o 2 de forma recurrente, debe generar un proceso de recuperación entre 7 y 14 días máximo, en el cual se termina sin presentar una cicatriz. A nivel microscopio, como característica relevante de este tipo de lesión, vamos a encontrar úlceras con exudado de fibrina y células epiteliales tipo acantólicas cuando hay un desprendimiento a nivel de la membrana basal. Y estos tipos de células se conocen en la parte de patología como células de Tansack. Las implicaciones de tipo odontológico es posponer el procedimiento. En este caso hay que verificar debido al malestar general que se presenta y siempre a un riesgo de diseminación. Aquí también un poco depende posponer o no el procedimiento, la etapa en la cual se encuentre la manifestación del virus. No es lo mismo recibir un paciente que ya se encuentra en la etapa final, en la etapa que ya hay menos replicación, que sería entre el séptimo día y el 14 día, que un paciente que presenta recién vesículas, por ejemplo. Entonces, un paciente con la etapa inicial tiene una replicación más activa del virus. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, en este caso tenemos lo que es el impétigo, eh, pero bueno, básicamente el virus del herpes en las lesiones iniciales se suele confundir porque ya cuando maduran y se forman las zonas ulcerosas o la costra, ya son difíciles de confundir. También puede confundirse con lo que es la estomatitis aftosa recurrente. Aquí la diferencia manifiesta que hay una menor cantidad de estas vesículas, se encuentran aisladas y la otra cosa importante que no se juntan entre ellas, son más grandes y prefieren afectar el tejido no queratinizado. El tratamiento y pronóstico de lo que es el herpes recidivante se recomienda usar un ungüento antiviral, pero solamente sirve si lo aplicamos en la fase inicial o la fase prodrómica, en la cual, aunque no hay una manifestación clínica, ya sentimos los cambios. Es mejor o se recomienda utilizar un aplicador, ¿sí? Debido a que si usamos directamente el dedo, por lo general podemos inocularnos en otra zona, entonces es preferible la zona de la manifestación del herpes, utilizar un aplicador, usar guantes para aplicarnos el ungüento en la zona de la herida. Durante la presencia de este virus hay que evitar una exposición solar directa o por bastante tiempo. También se recomienda justamente para eso, si el paciente se va a exponer, usar un tipo de vaselina o ungüento labial que tenga una protección contra los rayos solares. La recomendación es que sea superior a los 15 de protección o más. Podemos utilizar y elegir tomar antivirales sistémicos. La ciclovir de 400 es lo más estándar que se utiliza, pero igual tiene que utilizarse preferiblemente en la fase
prodrómica. Este tipo de problemas o heridas se resuelve hasta los 14 días, como hemos ido refiriendo. Existen también otras formas que se manifiestan el virus del herpes. En este caso encontramos algo que era muy común en la antigüedad, antes de que el uso de guantes sea de forma común o sea una norma establecida. En este caso, eso generaba una inoculación a nivel de heridas en la mano del operador, en la mano del odontólogo. Era común esta lesión antes del uso común de guantes, que es el panadizo herpético. Es una manifestación en la cual el dedo se presenta rojizo, se encuentra con esta característica en la región distal. Puede manifestarse o presentarse así durante varias semanas y frecuentemente eso se presenta en una fase primaria o cuando la persona se contagia inicialmente como lo es la gingivostomatitis herpética primaria, ¿no? Entonces, ¿cuál cuadro es el más común? Un odontólogo en la cual, bueno, en tiempos un poco más antiguos, que no ha tenido una exposición frente a este agente, ahora se tiene un contacto tardío, presenta una lesión a nivel de la mano o una erosión en la cual se contamina mediante un paciente, que era lo que ocasionaba antes. La otra manifestación común de esos pacientes es el herpes oftálmico. En este caso, normalmente es una autoinoculación del paciente y en pacientes pequeños o niños el riesgo de ceguera es importante. La manifestación a nivel de lo que es la región genital es más frecuente, bueno, se ha manifestado de forma más frecuente debido a las prácticas de sexo oral y lo que mencioné es difícil poder diferenciar el virus del herpes 2, que normalmente se transmite mediante relaciones sexuales, el comúnmente nativo de esa zona, y el virus del herpes 1, que normalmente se manifiesta en la boca. Entonces puede haber infecciones cruzadas y realmente definir cuál tipo está afectando es un poco difícil. Ahora, también en este tipo hay una relación que no se comprende bien entre lo que es el virus del herpes tipo 2 y el virus del papiloma. Entonces, su presencia conjunta se ha demostrado mediante estudios o análisis estadísticos que aumenta el riesgo de cáncer a esta zona. Cuando estamos hablando del virus, del tercer tipo del virus del herpes, en este caso el virus del herpes tipo 3, que se conoce como BBZ, que es el virus de la varicela zóster y cuando es una prima infección se le considera como varicela. En este caso, la transmisión es igual por gotas minúsculas, aerosoles, contacto de lesiones y a diferencia del virus de tipo 1, este de aquí es más contagioso cuando existen lesiones activas. Un paciente que presenta varicela va a tener una sensación general de un malestar, una irritación a nivel faríngeo y va a manifestar también una congestión a nivel del sistema respiratorio superior. Eso se va a conllevar también con lo que es presencia de fiebre, una linfadenopatía, exantema a nivel del tronco, cabeza y el cuello. Son manifestaciones que va a presentar este paciente. A nivel general, el paciente va a desarrollar lo que son vesículas, luego se va a transmitir esas vesículas o transformarse en lo que son pústulas y luego en lo que son úlceras con bordes eritematosos. Una de las características importantes es que siguen saliendo lesiones nuevas
a pesar que otras ya están en etapas terminales de cicatrización. Característica importante son lesiones pruginosas que generan bastante comezón. Y hay que tener cuidado porque este tipo de heridas generadas porque el paciente se rasca puede generar una inoculación bacteriana y generar una infección de tipo secundaria, aparte del problema que está desarrollando el paciente. Existe una variable de presentación. Hay pacientes en los cuales les afecta de forma muy leve. Estos presentan unos síntomas diversos, pero pueden llegar a ser subclínicos, o sea que presentan pocas lesiones y los problemas o dificultades en cuanto a congestión pueden ser realmente leves. Y en cuanto al aspecto grave de este tipo de virus, nos puede generar en el paciente un estado de deshidratación, puede generar una alza térmica de temperatura y prurito intenso. En este caso, se recomienda a los pacientes cursar con una etapa hospitalaria, en el cual probablemente pasen 1 o 2 días en el hospital mediante la aplicación de suero, control de temperatura con medios térmicos, medios